El 80% de Gaza, lo que es Palestina, fue totalmente destruida. El 100% de sus pobladores fueron desplazados e exiliados. Hoy hay una grande disputa por el territorio de Gaza. ¿Qué va a ocurrir con Gaza? ¿Se reconstruirá? ¿No se reconstruirá? ¿Volverán a vivir? ¿No volverán a vivir? ¿Será destinada a la desolación? ¿Será destinada a que ya no exista más? Vamos a la palabra de Dios, la veracidad de las palabras de nuestro Dios. Sofonías capítulo 2, versículo 4. Esto se proyecta para el fin de los días, de los tiempos que hoy vivimos. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Dice que Gaza será desamparada, lo cual lo fue un par de años atrás, cuando fue totalmente destruida por el Estado de Israel. Dios, en su designio, en su decreto, por decisión o decreto divino, el Dios Todopoderoso decidió la destrucción completa, total de Gaza. Y esto se cumplió. Hoy quieren hacer un análisis para ver si realmente Gaza puede ser reconstruida. Gaza no va a poder ser reconstruida porque hay un decreto celestial de que tenía que venir la destrucción definitiva. Pero esto era la demostración de la veracidad de las palabras de Dios, que era Gaza la primera nación que iba a ser aniquilada, para que luego venga la sentencia de juicio a todas las naciones, que habrán naciones, al igual que Gaza, que serán destruidas, aniquiladas, arrasadas, hechas escombros, quedarán en desolación y sus habitantes tendrán que ir al exilio, tendrán que ir a otro lugar. Escuchen, este es el inicio del gran juicio que viene sobre todas las naciones, comenzando por Gaza. Y Dios es justo para determinar en su justo juicio el hacer su voluntad. Isaías 17 confirma y declara cuál será la otra ciudad que será destruida por completo, que su ciudad quedará en escombros y sus habitantes tendrán que ir al exilio. Capítulo 17 del libro de Isaías, versículo 1, profecía sobre Damasco. Aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Comenzando por Gaza, luego seguirá Damasco. Después hay otras ciudades que van a ser destruidas que no voy a mencionar hoy en la Biblia, porque quiero que usted busque en su casa y analice por la palabra de Dios lo que ha de venir. La Biblia habla de Irak, habla de Irán. También van a ser destruidas. No voy a citar el versículo bíblico ahora, porque esto es para un poquitito más adelante. También la Biblia habla del Líbano, que también va a ser destruido. Naciones que ya están en la mira. Y después dice más adelante en el libro de Apocalipsis que todas las islas se van a hundir bajo el mar. Japón es una isla. Las Islas Malvinas, que Argentina luchó contra Inglaterra para recuperarla, también dejarán de existir, quedarán bajo las aguas. La Biblia dice, el libro de Apocalipsis, que todas las islas huyeron. Significa, ¿cómo puede huir una isla? Quedan sepultadas bajo las aguas por el cataclismo que vendrá. Primero viene una desolación de nación por nación, en nación, y van a ser destruidas, porque esto atestigua la veracidad de las palabras de Dios, el decreto celestial, que comienza el tiempo o la etapa de juicio a todas las naciones, por cuanto no se arrepienten de sus pecados, por cuanto hay injusticia, fraude, desacato, y no obedecen en regla la palabra que los presidentes juran cuando estos son electos por el pueblo y asumen la presidencia, la gobernación nacional, juran sobre una Biblia comprometiéndose en sacar adelante a una nación. Juran sobre una Biblia, pero que desestiman esa Biblia por la cual están jurando. ¿Y por qué digo desestiman? Porque no ponen por obra lo que la Biblia declara y enseña. Haciéndose a un costado atrás las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, todo aquel que me ama, mi palabra tiene que guardar, mi palabra tiene que obedecer. Naciones,
pueblos, lenguas, van a ser barridos porque se burlan de la palabra de Dios. El que se burla de la palabra de Dios, se burla de Dios, porque la palabra de Dios es inspiración de Dios para que el hombre crea que Dios existe y que hay que tener temor de Él para vivir en rectitud, en honestidad, en santidad, en verdad, en devoción y en compromiso y seriedad para con el prójimo. Jesús dijo: amarás al prójimo como a ti mismo. Si yo me amo a mí mismo, me cuido mi estómago para no comer comidas nocivas, cuido mis pulmones para no intoxicarlo con cigarrillos o con otras sustancias, cuido mi sangre para no intoxicarla con ningún tipo de droga. Si yo cuido mi vida es porque me amo. Y Jesús dijo: así como tú te amas a ti mismo, ama también tú al prójimo, porque así cumplimos la ley de Dios y el testimonio de los profetas estará en nosotros. Pero si no tenemos el testimonio de la palabra de Dios viviendo en nuestro corazón, ¿cómo entenderemos las palabras que declara el profeta Isaías, Sofonías, Jeremías, Ezequiel, Daniel? ¿Cómo entenderemos el Apocalipsis? ¿Cómo lo entenderemos a Jesús cuando Él predica, habla y declara la verdad? Porque muchos en el libro de Isaías, capítulo 44, si recuerdo bien, dicen que tienen los ojos cerrados, los oídos tapados, el corazón endurecidos, porque no pueden ver, ni pueden oír, ni pueden entender con el corazón para ser salvos, por cuanto los designios de su corazón son en contra de la voluntad de Dios. Y hoy está muy de moda la ideología de género o los pensamientos libres, pensando y decidiendo el arbitrio del corazón de cada uno, desestimando las palabras que una vez el Todopoderoso dejó a la humanidad para que por medio de este libro, la Biblia, el libro de la vida, el libro de la verdad, el libro que conduce a la vida eterna, podamos nosotros vivir. Este es un reglamento de vida, esta es una ordenanza de vida, para que el hombre pueda vivir en comunión con el Creador, con Dios, y pueda vivir en completa paz con su prójimo, con su vecino, con su familiar, con su amigo, con su compañero de trabajo. Y estar en paz el uno para con el otro. Pero ¿cómo estaremos en paz el uno para con el otro si en nosotros mismos tenemos guerras, tenemos rencores, rencillas, odios, resentimiento, celos, contiendas, acusaciones, difamaciones? Señalamos, acusamos y condenamos al prójimo. Esto es a este mundo y aún dentro de la iglesia, porque la iglesia pasó a un plano de apostasía. Y hoy ya no se sabe quién es realmente un hijo de Dios, un creyente auténtico, verdadero y legítimo, de un farsante, hipócrita y falso profeta. Tenemos que volver al Espíritu Santo. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a la doctrina de Jesucristo. Tenemos que volver. ¿Y por qué digo volver? Porque como iglesia nos hemos apartado de la fuente de la verdad, la Biblia. Como iglesia nos hemos apartado del Espíritu Santo. Como iglesia nos hemos alejado de la doctrina auténtica, correcta y verdadera de Jesucristo. Como iglesia estamos en falencia. Y aquel que no camina con Jesús no podrá ir al cielo. Aquel que no camina con Jesús no podrá ser salvo. Aquel que no camina con Jesús no partirá con Cristo cuando Cristo venga. Aquel que no obedece el verdadero evangelio, y le hablo a la iglesia, le hablo a pastores, líderes, ministros, obreros de la iglesia, si no viven para Cristo y no obedecen a Cristo y no caminan con Cristo y no se someten a Cristo por vía y gracia del Espíritu Santo, no oyendo la voz del Espíritu Santo, tengo que decirles, no podrán ser salvos. Por más que todos los domingos sermonen, prediquen, testifiquen y declaren la palabra de Dios, si no viven conforme a la palabra de Dios, por más que la prediquen, no van a ser salvos. Hay que confesar nuestros pecados y creer de corazón y obedecer la palabra que Jesús nos dejó. No a los falsos profetas o pseudos pastores o ministros idólatras que tuercen las escrituras y seducen a las almas inconstantes para su propio provecho. Debemos hablar
con honestidad, con rectitud, la palabra de Dios y con temor de Dios reverente y obediente a la voz del Espíritu Santo y obedecer todo lo que el Espíritu Santo habla, porque cuando el Espíritu Santo habla no contradice la Biblia y la Biblia no contradice los dichos del Espíritu Santo. Por eso en esto nosotros demostramos quién es un falso profeta. Un falso profeta es aquel que contradice la palabra de Dios. Un falso profeta es aquel que no está alineado a la palabra de Dios. Un falso profeta profetiza en base a espíritus malignos, no al Espíritu Santo, porque en esto se demuestra que todo aquel que dice ser profeta, en todo lo que profetiza, si no se cumple, no es de Dios. Y aquel que profetiza declarando la palabra de Dios, y si nosotros analizamos la palabra de Dios y su profecía no es acorde a la palabra de Dios, no le temas, no es un profeta, es un falso profeta. Por más que sea de renombre, por más que salga en televisión, por más que salga en las redes sociales, por más que sea conocido en el mundo evangélico, no creas a sus palabras si sus palabras no están plasmadas en la palabra de Dios, en la Biblia. Si no hay demostración de lo que enseña en la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios nos guía a toda verdad, la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, tu palabra, Padre, es verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdadera, pero los hombres la manipulan, la transgiversan, la tuercen para su propia, no quiero decir la palabra, pero para su propia perdición, vamos a decir. Si cambiamos el sentido de la palabra de Dios, si nosotros razonamos la palabra de Dios, significa que vamos derecho al infierno. La palabra de Dios no se puede razonar, no se puede racionalizar. La palabra de Dios no se razona con la mente, se cree con el corazón. Si hay partes de la Escritura, versículos bíblicos que yo no comprendo, no por eso lo voy a razonar. Digo, esto yo no lo entiendo, no lo puedo predicar, no lo puedo explicar, no lo entiendo, pero sí yo lo creo. Cuando la Biblia dice, Juan, el apóstol, da testimonio que en el cielo están los 7 espíritus de Dios y me preguntan a mí cómo son esos espíritus, qué forma tienen, cuál es su función. Yo no lo sé, pero yo creo lo que dice la Biblia. No lo razono, lo creo, aunque no lo entiendo, lo creo. Y esta es la salvación para el hombre, creer de todo corazón en la palabra de Dios, aunque nosotros no la podamos entender, porque entonces ahí se desarrolla el don de la fe. La fe es un don, la palabra don significa regalo. Dios nos regaló la fe. Nadie puede tener fe a no ser que Dios se la dé. Y si tú tienes fe, aunque sea pequeñita, es porque Dios te ha dado esa fe y tú tienes que leer la Biblia. Pero hay gente que no lee nunca la Biblia. Hay personas que van a la iglesia y solamente se conforman en oír el sermón del pastor y luego van a su casa y durante 6 días no tocan la Biblia por nada. No la leen. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijo Jesús, dirías al monte, échate, y se echaría al mar. Porque la fe no se mide con los centímetros que nosotros tenemos, o con los parámetros que nosotros tenemos, o con los idealismos que nosotros tenemos, o con los pensamientos que nosotros tenemos. La fe tiene una medida, la cual Dios tiene esa medida exacta para medir la fe de cada uno. ¿Cómo hago yo para medir un átomo? ¿Cómo hago yo para medir una molécula? ¿Cómo hago yo para medir un microscopio? Un microbio. ¿Cómo hago para medir? Yo no tengo los instrumentos de medición. Así tampoco tú y yo no tenemos los instrumentos de medición de la fe. ¿Por qué tú juzgas a tu hermano? ¿Por qué criticas y calumnias a tu hermano? ¿Por qué difamas a tu hermano? ¿Por qué cuestionas a tu hermano? ¿Y por qué tú no analizas primero en la palabra de Dios lo que dice la Biblia para luego decir a tu hermano si está en lo correcto o en lo incorrecto? Pero hoy tenemos la lengua muy larga y no ponemos freno a la lengua, y la Biblia dice que el hombre sabio pone freno a su lengua. Pone freno a su lengua. Analicemos la Escritura, volvamos a Jesucristo, pueblo de Dios, volvamos a la fe en Cristo. Estamos lejos de la presencia de Dios porque solamente analizamos con nuestra mente y no ponemos el sentido de nuestro corazón en la palabra de Dios. Qué lejos estamos, iglesia. Queremos el arrebatamiento, queremos que Cristo venga. ¿Para qué queremos que Cristo venga si estamos lejos de la voluntad de Dios? Arrepiéntase cada uno de sus pecados. Pastores, líderes, obreros de la iglesia, cantores de la iglesia, siervos de Dios, ujieres.
diáconos, servidores del templo, de la iglesia. Libro de Joel dice, entre la entrada del templo y el altar vayan llorando, gimiendo, lamentándose, pidiendo perdón a Dios. Y dice, conviértanse a mí, dice el Señor, dice el libro del profeta Joel, conviértanse a mí con lloro, lamento, lamentación, quebranto, arrepentimiento y lágrimas. Arrepiéntanse cada uno y vuelva a Dios y preparen el camino del Señor. Dios llamó a Juan el Bautista, lo preparó y lo capacitó y lo envió al desierto para preparar el camino del Señor, porque el Mesías iba a venir. Hoy hay muchos Juan el Bautista, hay muchos profetas Elías, hay muchos hombres que no son conocidos en el mundo evangélico, pero están predicando, testificando y declarando que la iglesia, tal como está, no partirá con el Señor, no irá en el arrebatamiento si no se arrepienten. Anhelamos que el Señor venga, pero no estamos preparados para su venida. Pueblo evangélico, pueblo de Dios y todo aquel que tenga la fe en la Biblia, arrepiéntete y busca de en serio a Dios. Enciérrate en tu habitación, cierra la puerta de tu habitación y haz lo que Jesús dijo. Enciérrate en tu habitación, clama a tu Padre, que tu Padre ve en lo secreto y te recompensará luego en público. Pero tienes que orar, tienes que leer la Biblia y buscar al Espíritu Santo.